y al epitálamo con su representante la glándula pineal. Pues bien, vamos a hablar específicamente de uno de los núcleos más grandes del encéfalo, que es el tálamo. Y este tálamo, esta agrupación de sustancia gris que mide aproximadamente 3 centímetros de largo por 2 de ancho y de altura, va a representar un centro muy importante en el encéfalo, porque es un centro más que de relevo, es un centro de integración. Integración donde van a llegar mucha información sensitiva general, sensitiva especial, motora, de emociones, ¿verdad? La parte emocional va a estar allí, la parte cognitiva también en parte, excepto una vía que no hace relevo. Y esto significa hacer relevo, es que todas estas informaciones motoras, sensitivas, emocionales, sensaciones especiales, van a ser, antes de arribar a la corteza final, a la corteza cerebral, van a ser aquí una llegada, que es donde el tálamo integra toda esta información y la envía hacia corteza cerebral. La única vía que no hace este recorrido es la vía olfatoria. La vía olfatoria es una vía que se salta este proceso, digamos, no se salta, cambia. Y antes de llegar al tálamo, esta vía llega primero a la corteza olfatoria y de allí pasa al tálamo, o sea, hace un poco lo contrario. Entonces, por eso es que la única vía que no tiene una integración antes de llegar a corteza y pasa por tálamo es la vía olfatoria. Estas son dos núcleos grandes de 3 centímetros, son bastante grandes para estar en la profundidad del cerebro, ¿verdad? Del encéfalo, de todo el hemisferio realmente, y son pares. Van a estar las dos separadas formando esa cavidad del sistema ventricular que ya nosotros lo estudiamos, el tercer ventrículo, y a la vez van a estar unidas por una sustancia gris que de cada lado, de cada hemisferio, de cada tálamo, se dirige de uno a otro lado, por esta conexión de sustancia gris que se denomina la adhesión intertalámica. ¿Okay? Pues bien, vamos a ver aquí en el tálamo algunos límites, ¿verdad? Vamos a tener 4 caras y 2 extremos. Los 2 extremos son un extremo anterior en donde se va a comunicar este tálamo ¿con qué? Con los agujeros o los forámenes interventriculares y parte de los pilares anteriores del fórnix, esa comisura, ¿verdad? De sustancia blanda. Y la extremidad posterior es una extremidad mucho más ensanchada, en donde va a formar parte de un núcleo del tálamo que se denomina el pulvinar y va a estar allí colocado muy cerca de los colículos. Doctora, ¿puedo repetir lo que dijo del extremo anterior? El extremo anterior está allí formando parte de la pared de los forámenes interventriculares, los agujeros interventriculares, y algo de los pilares anteriores del fórnix. Muy bien, vamos a tener 4 caras. La cara superior, no la le ponemos abajo. Bueno, aquí vamos a ver una cara superior, ¿verdad? En donde va a formar el piso de esos ventrículos laterales. Una cara inferior en donde va a estar limitada por un surco y va a estar, digamos, separada por ese surco, se denomina el surco hipotalámico de esta estructura también encefálica muy importante que veremos a continuación, que es el hipotálamo. Muy bien, también habíamos hablado de una cara lateral. La cara lateral, aquí sí la podemos ver bien, en la cara lateral del tálamo está esa cápsula interna, que son fibras de proyección, tanto ascendentes como descendentes, y la cara medial del tálamo que está formando parte de las paredes del tercer ventrículo. Entonces, 4 paredes y 2 extremos. En cuanto a las
las vías somatosensitivas, auditivas, visuales, vesiculares, de la formación reticular, del sistema límbico, de los ganglios de la base, del cerebelo. De ellos reciben, meramente reciben, pero la información en forma recíproca, ¿verdad?, la va a recibir de corteza, y también el tálamo, una vez que recibe de corteza y de todas estas estructuras, integra y envía otra vez hacia corteza. O sea, la vía recíproca ida y vuelta es a través de corteza que hace el tálamo. Pero ella recibe mucha información de los núcleos, de otras estructuras. Pues bien, en cuanto a este núcleo en forma ovoidea, vamos a tener algunas estructuras externas y otras internas que van a servir, digamos, de límites y de divisiones. Tenemos que sobre la cara superior hay una sustancia blanca que la divide el piso del cuarto de los ventrículos laterales, que se denomina la capa zonal. Y en la parte lateral va a rodear una lámina también de sustancia blanca, que es la lámina medular externa. E internamente, dentro de estos núcleos, vamos a tener también un haz de fibras en forma de Y, de fibras de sustancia blanca, que se denomina la lámina medular interna. Y esta lámina medular interna permite dividir a estas dos estructuras, porque son dos tálamos, son pares, en tres porciones. Una porción anterior, esta lámina en forma de Y, una porción anterior, una porción medial, porque está hacia la línea media, y una región lateral. Ya vamos a ver los núcleos que se encuentran en cada una de estas porciones. Algunos autores han descrito como que existieran 50 núcleos, pero los que se reconocen definitivamente son entre 12 y 13 núcleos, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a observar que esa lámina está dividiendo esas porciones ya mencionadas, pero incluso dentro de esa lámina medular interna existen núcleos que se denominan núcleos intralaminares, como también rodeando a la porción medial también existen otros núcleos que se denominan núcleos de la línea media. Entonces, hay muchos núcleos y ya vamos a ver cada una de esas porciones, ¿no? Muy bien. Entonces, se ha dividido en forma esquemática al tálamo en estas porciones, y vamos a ver que tenemos algunos núcleos. Así tenemos que en la región anterior, para sintetizar, es el núcleo anterior. Ese núcleo anterior se divide en tres núcleos, en subdivisiones dentro de ese núcleo. Pero no lo vamos a hacer tan difícil, lo vamos a hacer un poco más fácil, ¿verdad? Y vamos a dividir solamente el núcleo anterior, como realmente se conoce. Ya, un grupo, el grupo del núcleo anterior. En la porción o en la región porción medial existen dos núcleos. El núcleo dorsomedial y el núcleo también, pues, que ocupa toda esta porción medial, y núcleos más, digamos, más mediales o más anteriores a las mediales, que se llaman los núcleos de la línea media. ¿Ya? Son dos regiones o dos porciones de núcleo. La porción medial, y hay una línea, hay una pequeña sustancia de tálamo que se denominan los núcleos directamente de la línea media. La porción lateral se divide en dos hileras, una hilera dorsal y una hilera ventral. Esta hilera dorsal, o esta porción, digamos, lateral, es la que mayor cantidad de núcleos tiene. No es la más importante, todas son importantes, ¿verdad? Pero son las que más núcleos tiene. Y en esta tenemos que contar en la hilera dorsal el núcleo laterodorsal, el núcleo lateral posterior, y más hacia atrás el núcleo pulvinar. Adheridos a este núcleo pulvinar vamos a encontrar otros dos núcleos que antes se los reconocía como el metatálamo, pero que ahora esa denominación ya es obsoleta. ¿Y qué sucede? Que se los denomina los núcleos geniculados. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos ya en algún momento
también de las estructuras cuando veíamos la estructura macro de tronco. Nosotros vimos en el nivel parcial esas estructuras en mesencéfalo que se comunicaban con esos núcleos talámicos, que son el núcleo geniculado medial, porque está hacia la línea media, y tiene relación ¿con cuál? Y el lateral, con el auditivo y visual. Auditivo y visual. Pues bien, ajá. Entonces, bueno, aquí encontramos y la porción lateral ventral están ubicados los núcleos, sobre todo de información motora, tanto el ventral anterior y el ventral lateral, como llegan las aferencias o información sensitiva con los núcleos ventrales posteromediales y posterolaterales. Ya vamos a ver cada uno de estos núcleos. Pues bien, vamos a hablar un poquito del núcleo anterior. El núcleo anterior recibe aferencias y envía inferencias. Sobre todo es un núcleo que está muy relacionado toma su relación con el sistema límbico. ¿Y a través de qué? De los núcleos del hipotálamo, los núcleos mamilares. Con la circunvolución del cíngulo. Estas dos estructuras llevan a tener esta función, la parte emocional y de la memoria reciente. Este núcleo anterior recibe estas aferencias de estas estructuras, como también las envía a las mismas estructuras, más o menos digamos, aferencias recíprocas, conexiones, digamos, mejor dicho, conexiones recíprocas. Entonces, este núcleo está, integrado con ese tipo de funciones por las aferencias y eferencias que envía, ¿no? Recibe y envía. Los núcleos de la línea media. Los núcleos de la línea media están relacionados mucho, reciben aferencias de la formación reticular. Pero la función va a ser un poco desconocida, se plantea mucho que estos núcleos de la línea media ayuden a la percepción de forma general, de la percepción de todos los estímulos que reciben, visuales, auditivos, somatosensitivos, al tálamo. Y el siguiente grupo son los núcleos realmente del grupo medial. Y aquí tenemos este gran grupo que es el dorso medial. Y este grupo dorso medial va a recibir aferencias ¿de dónde? Del lóbulo frontal, sobre todo específicamente de esa corteza prefrontal. ¿Para qué nos sirve la corteza prefrontal? ¿Qué funciones tiene? Regula la motor. Prefrontal. No es premotora. Premotora es una cosa, prefrontal es otra cosa. Que es el área más grande de nosotros, los seres humanos, los árboles. La planeación, la ejecutación de plan. Para realizar. Está bien, ¿cuál es tu apellido? Guzmán. Guzmán ya dio el inicio, ya corrió ahí el hilo. ¿Qué más? Yocón. Para concluir las acciones. Ajá. Esa área prefrontal, la corteza prefrontal, es un área muy importante porque es un área que nos determina qué cosa, la personalidad, el juicio, la empatía, la sociabilidad, ¿verdad? La inteligencia, esa es la que nos da, es un área muy, muy importante. Entonces, esos núcleos dorsales que están allí en la parte medial del tálamo reciben información de esa gran corteza prefrontal y de otra estructura también que viene del hipotálamo. Y dirige también, tiene conexiones recíprocas, recibe y envía a las mismas estructuras. Porque ya dijimos, el tálamo en estos núcleos que lo que hace es integrar información. Y aquí estos núcleos dorsales, o este núcleo dorsal medial, está integrando información de estas dos grandes estructuras. Y lo que nos lleva es a relacionar sentimientos, emociones, ¿verdad? Y estados subjetivos. Los estados subjetivos son estos, las percepciones, las experiencias que cada uno hemos tenido en cuanto a, digamos, diferentes
situaciones, que cada uno la marca de manera distinta. Puede ser que la expresión de alguien signifique algo para el uno y otra cosa para el otro. Nunca quizás estemos iguales. Raras veces coincidiremos, sí o no, pero cada uno tendrá su percepción distinta. Entonces, para eso es que nos ayuda ese núcleo dorsomedial. Llevar esa información y registrarla definitivamente en la corteza para que corteza la interprete ya de una manera más precisa. Pues bien, los núcleos, núcleo lateral dorsal. Entonces nos vamos para esos núcleos de, digamos, laterales, y ahí dijimos que habían dos hileras, una hilera dorsal y una hilera ventral. Entonces vamos a describir los de la hilera dorsal. Y aquí tenemos el núcleo latero-dorsal, o dorsal lateral, latero-dorsal. Bueno, esto va a recibir información desde el lóbulo temporal, de esa formación del giro hipocampal, de esa región del hipocampo, y de núcleos de los folículos superiores. Y esto nos va a llevar a ¿qué cosa? A la interpretación de las percepciones de los estímulos visuales. También de las emociones, del estado cognitivo. Entonces, muy importante esta área donde se integra este grupo de funciones, digamos, de sensaciones, ¿verdad? Las eferencias que envía desde el tálamo, de este núcleo latero-dorsal, van también al cíngulo y a la corteza visual a través de las diferentes áreas de asociación terciaria que están dadas por los lóbulos occipital, parietal posterior y temporal. Entonces, por eso nos ayuda a la información o integración o interpretación de estímulos de tipo, sobre todo, visual, porque tiene mucha, digamos, relación de la parte visual. Si ya dijimos, el núcleo, los folículos superiores llevan información visual, no auditiva. Los folículos inferiores son auditivos, los visuales. Por eso integran este tipo de funciones. Muy bien, el núcleo lateral posterior. Este núcleo lateral posterior también recibe información de los folículos superiores. Las eferencias van a esas áreas de asociación terciaria que están dadas por las cortezas occipital, posterior y temporal, que nos ayudan también a la interpretación de los estímulos visuales. Y en la parte posterior, digamos, de toda esta porción de los núcleos laterales, tenemos a un gran núcleo que le da ese ensanchamiento en la parte posterior al tálamo, que es el núcleo pulvinar. El núcleo pulvinar recibe información exclusivamente de la corteza cerebral y envía hacia dónde, hacia el lóbulo parietal, hacia el lóbulo, a la corteza frontal y a la circunvolución del cíngulo. También nos va a ayudar principalmente a la interpretación de los estímulos visuales, también a la parte emocional y a la parte cognitiva. Entonces, todas estas áreas de asociación son muy importantes para la interpretación de esto, ¿no? Ver qué pasa si hay algún estímulo, cómo visualmente, por eso le digo, las percepciones visuales, cómo percibimos nosotros nuestro medio. Puede ser que el estímulo para alguien sea un estímulo tranquilo, para el otro sea un estímulo, la percepción que tenga sea de peligro. Son cosas distintas, pero eso cada quien lo tiene de acuerdo a las experiencias y cómo haya dado, cómo haya aportado estos tipos de diferentes de situaciones, ¿verdad? Cómo lo haya afectado. Entonces, por eso se dan las percepciones, son los estados subjetivos. Pues bien, la hilera ventral, la hilera inferior de este gran grupo lateral del núcleo del tálamo, está formado por el núcleo ventral anterior, diferente a un núcleo anterior. Estos dos núcleos más anteriores, el núcleo ventral anterior y el ventral lateral, tienen función motora. ¿Por qué? Porque estos núcleos van a recibir información ¿de dónde? Del cuerpo estriado y de la corteza premotora, que están muy aliadas. Miren, sustancia negra,
está atrás del núcleo ventral anterior, ¿verdad? Es un núcleo también motor, pero aquí miren ustedes, reciben información del cerebelo y del núcleo rojo. Y estas son regiones motoras también, pero con participación cerebelosa, ¿verdad? También, porque ya habíamos dicho, los núcleos basales nos dan qué cosa, nos regulan y controlan el movimiento en cuanto a velocidad, y el cerebelo en cuanto a coordinación, equilibrio. Entonces son dos grupos distintos que hacen que nuestra acción, nuestro movimiento se logre lo que nosotros queremos hacer con ellos. Pues bien, nos vamos a los siguientes dos grupos posteriores y aquí vamos a encontrar este otro núcleo, el núcleo ventral postero-medial. Este es el núcleo que no está en la periferia, sino que está internamente. Es un núcleo interno al núcleo ventral lateral posterior. Perdón.